Padre violó a su hija de 5 años. El terror duró 2 años. Insólito, le ofrecieron juicio abreviado. Quieren darle solo 8 años de cárcel. Queremos la pena máxima, dice la familia. Está Rodo Morel trabajando en vivo y en directo y con la familia. Rodo, para repasar un poquito el caso, vos nos contabas recién, la justicia, la fiscal es la que le está ofreciendo una posibilidad de juicio abreviado y una pena que podría purgar de 8 años este sujeto que violó a su propia hija. Sí, Caro, y aparte no es eso nada más, ¿viste? Porque viste que los chicos cuando reciben la violencia de abuso sexual, lo pueden manifestar cuando pueden, no cuando quieren. Claro, claro. Acá el primer hecho teórico, ¿sí? La nena tenía 5 años, lo puede manifestar recién a los 7 años, o sea, pasaron una línea de tiempo 2 años, y después entra la justicia a la mala praxis. La cámara Gesell, Gusti, Caro, se la dieron recién el año pasado, o sea, pasaron 4 años y medio para que la justicia, después de la primera denuncia policial, que la nena tenía 7 años, la cámara Gesell le hicieron recién cuando la nena tenía 11 años. Y después la fiscalía, en defensa de la víctima, le ofrece esto, ¿sí? Juicio abreviado y una pena de 8 años cuando la máxima, con el Código Penal, sí es de 20. Claro. Estamos con Carolina acá porque es sorprendente a veces esta cuestión de género que yo le estaba hablando. A veces uno piensa, bueno, una fiscal mujer tendría que tener esta perspectiva de género, ¿sí? Pero es todo lo contrario, actúa como una cabeza y no la tiene. Carolina, me estabas contando ahora que vos rechazaste ese juicio abreviado. Lo rechacé la semana pasada. 4 días antes del juicio quería que firme el abogado de la parte acusada y Viviana Giorgi, la fiscal. Le dije que no lo iba a firmar, que eso está impune por la ley porque son 30 días antes. Todos sabemos que son 30 días antes para poder firmar un abreviado. Lo cual, de todas maneras, no lo iba a firmar. Mi hija ya había tenido una entrevista, le exigieron el cuerpo médico, se lo hicieron la semana pasada también. Salió positivo. Horrible positivo, ¿no? Cuando pedimos una pena máxima, nosotros ya venimos pidiendo una pena máxima con la organización Madre Protectora. Ella no me quiso atender. Me dijo, si venís con esa organización no te voy a atender. ¿Cómo? Andate. ¿Quién te dijo Venís eso? sola, me ¿La dijo. fiscal? ¿Quién Si te venís dijo con esa organización, la fiscal. Es muy grave porque la Madre fiscal, por Protectora se teléfono. caracteriza en la zona, en lo que es el distrito donde ustedes están. Conozco a quienes impulsan y acompañan a mujeres que denuncian casos de violencia de género, de violaciones, donde las víctimas son las propias hijas de padres acusados, por así decir. Tal vez no tienen los recursos para pagar un abogado y se acompañan y se cobijan entre ellas. Les da contención. ¿Cómo una la fiscal te va a decir eso? Claro, es normal que diga eso la fiscal, porque es una fiscal que trabaja mal, que Claro. no quiere esto. Digo, es normal, digo irónicamente hablando, ¿se entiende? Sí, Por sí, ejemplo, a ver, yo soy fiscal. Sí. Si yo tengo todas las pruebas contundentes de un caso de abuso sexual ultrajante como este, la verdad que yo no le voy a ofrecer un juicio abreviado al acusado. Yo le ofrezco un juicio abreviado si las pruebas son endebles, cuando un juicio normal puede que me vaya mal. Entonces, le ofrezco un juicio abreviado de esa manera. Si yo tengo las pruebas contundentes, yo voy por la máxima siendo fiscal. Pero claro, yo soy yo y esta fiscal evidentemente Ahora, se maneja de otra pregunto, manera. ¿él está detenido en este momento o llega al juicio en libertad, Carolina? No, hace 11 meses, luego de la cámara Gesell, Sí. mi hija le hicieron en mayo del año pasado la cámara Gesell. Sí. Y en septiembre, el 20 de septiembre lo detienen a él en una dirección no declarada, porque él declaró una dirección trucha. Sí. Él pertenece, porque aún sigue, ¿no? A la Fuerza Servicio Penitenciario Bonaerense. Lo atrapó la DDI en Quilmes. Pertenecía al Lo atraparon a servicio él. penitenciario bonaerense el sujeto que vemos que está acusado de violar a su propia hija. Listo, ya está. Listo. Sí. Bueno, Ya está claramente la pregunta, Digo, hay mejor una- dicho, la respuesta de por qué tanta impunidad. ¿Hay un agravante por esto, doctor? No, el agravante está por el vínculo, más que nada. El agravante porque- es el vínculo. Claro, No, porque eso ya lo sé, pero claro, no sé porque si la hay función, otro agravante los por- agravantes en la función por ser personal de la fuerza
es cuando comete un delito como en función de su... Pero su podrían actividad. exonerarlo. Deberían. Debería, pero ya debería lógico. estar exonerado. Ya debería estar Claro. Ya Sí. debería. Lo Claro que que pasa es que a sí. veces... Sí, él violó la perimetral muchas veces él. También. La Violó atracó a mi hija y perimetral. todo. Hacía lo que quería. ¿Cuántos años Sí. tiene tu nena, Carolina? Ahora. Hoy actualmente 12 años. 12 años, digo, con todo el trauma. Vos me contabas recién 12 hace un ratito que toma 4 pastillas por día, Qué horror. llora, que ha tenido intentos de quitarse la vida, me imagino, el desastre, Sí. la depresión. Digo, todo eso no te lo devuelve nadie, a ella no le devuelve nadie la vida. Digo, eso no vale 8 años. Eso es lo que yo digo. No, es que condena que le den, ¿quién le va a devolver la niñez a mi hija? Ni 8 ni 20. Digo, Nadie le va a devolver. Qué horror. eso mismo, le robaron la niñez. Tal cual. Y la verdad que Sí, también... le sacaron la niñez a mi niña. Claro, o sea, le robaron la niñez, le provocaron, a ver, un trauma importante sin revictimizarla ni estigmatizarla, pero también a una familia, como recién decía Rodo, a los 11 años, 4 años después de la primera denuncia, terminan informándole, realizándole la cámara Gesell. Tiene 12 años, recién va a juicio, le ofrecen un abreviado y con una pena que reduce considerablemente la expectativa de prisión. Digo, le arruinaron la vida a toda una familia. Carolina, Lo que pasa es que también a es un ver. tema importante, digo, Sí. a veces la justicia actúa Sí. mal porque trabaja mal, ¿sí? Sí. No todos, obviamente un pequeño sí, porcentaje, o sí. un mediano, como quieran. Pero muchas veces pasa esto, ¿no? Cuando hay una persona involucrada, como una persona como esta que forma parte del servicio penitenciario bonaerense, lo de la cámara Gesell, más allá que siempre tarda, no es casualidad que se la den 4 años después. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque a mí, y me hago cargo de lo que digo, el objetivo era que la víctima no recordara todo, digamos, y Claro, tuviera claro. dudas para decir, ya pasó tanto tiempo, no se va a acordar. No se canse de pobrecita. reclamar y ya está. y Listo. pasa. Entonces las pruebas no son contundentes contra el acusado. Listo, señor, queda en libertad. ¿Entienden la maniobra de esta fiscal? Que es la parte acusatoria, repito, es la parte acusatoria que garantiza el juicio, en este caso, Sí. pero lamentablemente... Defiende el interés de la sociedad. Ahora, Carolina, tu propia hija con 12 añitos, ella te dice, no quiero juicio abreviado. Lo quiero preso de por No, vida, lo ella quiero. misma te lo dice. ¿No? Sí, tal cual. Carolina, Ella vos- misma me dice a mi mamá, o va preso o quiero que se muera, porque si no me voy a matar yo. No, Dios no, mío, Dios no, mío, no. Dios mío. Y ahora, ¿qué respuesta le da la justicia a una nena que está diciendo esto? Que es desgarrador escuchar e impensado. Que va a porque- salir adelante, le dijo Georgie. ¿Cómo le dijo? Que no piensa así, que va a salir adelante. La fiscal le dijo, tranquila que vas a salir adelante. Claro. ¿Qué es una- pero parece un Sí. chiste. Qué es difícil, una burla perdón, de qué- la justicia. Gustavo, qué difícil Es que una no. burla. Uno hace mal su trabajo y lo echan, ¿no? Cuando un fiscal hace mal su trabajo, primero hay que No pasa aprobar, nada, hay que no pasa aprobar un nada, jury no pasa nada. y después de tantos años viene el jury, hay que ver si lo aprueban al final. Tanta vuelta para echar a un tipo que hace mal sus cosas, ¿no es la justicia? No, es una Tanta vuelta, ¿no? Carolina, te pregunto esto con todo respeto, lo que vos quieras contestar o no. Digo, ¿cómo fue que vos iniciaste la relación con esta bestia? ¿Cuándo empezaste a sospechar cosas? Marcelo Lescano, Este- alias Manteca, ahí lo estamos viendo. Ahí está el acusado Marcelo ¿Cómo? Lescano, que está detenido. Digo, ¿Cuándo ¿cómo- comenzaste la relación con el papá de la nena? Ahí. Y yo era chiquita, tenía 12, 13 añitos más o menos. ¿Y él? Y él 18. Mira. Vos tenías 12 años cuando iniciaste la relación con él. Sí, 13 años más o menos. Digo, Para el Código Penal, sí, también un delito. ya empezamos mal ahí. Ya empezamos mal, ¿o no, doctor? Si hay estupro. Ya hay estupro ahí, lógico. ¿Y después qué pasó después? Vos empezaste a ver algunos indicios, señales, ¿por qué te separaste? ¿Hubo violencia de género? ¿Él consumía? Sí, ¿Qué sí, pasaba? Sí. No, nunca supe que consumían, es decir, sí tomaba él, pero nunca en el embarazo la pasé sola, día y noche. Él supuestamente trabajaba día y noche, él era pintor antes de pertenecer a las fuerzas, ¿no? Sí. Y era pelea constantemente, pasó un embarazo horrible, y cuando nació mi hija decidí separarme. Claro, claro. ¿Y Ahora estoy pensando, él nunca tenía que haber tenido acceso, digamos, a tu hijita. La verdad es eso. Pero bueno, este es otro problema de la justicia también, que evidentemente le daba la posibilidad Claro. de que no pierda contacto.
que está bien, digamos, en general. Lo que pasa es que la justicia miraba para otro lado y no sabe que estaba en presencia de un violador y de un violento. Cuando yo le hice la denuncia por abuso sexual, él me hizo una contrademanda para poder ver a mi hija. Claro. Muchas veces pasa eso piden... Me desaparecieron 3 carpetas. Piden, ¿cómo es el término que utilizan? Revinculación. La revinculación, ¿no? Claro, porque justamente lo que intentan es desactivar la denuncia de la madre por violencia o por abuso sexual de esa manera. Y muchas veces, Gustavo, parece sorprendernos, pero en realidad no, la justicia se los concede. Pero ¿sabes cuál es el problema? Claro, que si vos no le haces la cámara Gesell a la nena, no hay una prueba contundente que a él le diga lo contrario. Entonces, ¿cómo haces para decirle, no, señor, usted lo que reclama es justo? No, a ver, la justicia actúa mal también, Tamara, actúa mal. A ver, ¿vieron cuando yo les digo que no hay perspectiva de género en la justicia, que las mujeres no tienen a la justicia de su lado? Es este caso concreto. Ella es una madre protectora y ese término es utilizado en contra de estas madres porque lo que se dice es que quieren impedirle el contacto con los progenitores y realmente es todo lo contrario. Lo que quieren cuidar es la integridad de sus hijos o hijas. Esto, un juez, una jueza de familia, un asesor de menores, tiene la obligación de velar primero por los menores, antes que por ese vínculo, que de última, en todo caso, se podría... Perdóname, pero esta madre es sobreprotectora porque viene de abusarlo sexualmente. Lo que pasa es que el acusado te dice, no, es una falsa denuncia. Bueno, ¿cómo lo comprobamos? Cámara Gesell. Ahora, si vos a la cámara Gesell tardás 4 años y bueno, el tipo lleva las de ganar. Y la justicia dice, no, por ahora le vamos a dar la razón y tiene su revinculación. Es joda. Yo no entiendo cómo le pueden dar la revinculación a un violador. Sigo sin entenderlo. En los casos, chicos, el caso de Arcoiris, que tanto luchamos desde los feminismos, es eso básicamente. Es una madre que quiere protegerla de su abuelo abusador y termina hasta siendo privada de su libertad por esa defensa. Entonces, las mujeres no solamente tienen que batallar por la cuota alimentaria, sino que tienen que batallar por la integridad física de sus hijos o hijas y el sistema judicial se la lleva puesta. Claro, a eso iba, ¿no? La revictimización. Carolina, él en algún momento, porque vos en la foto lo estás mostrando sin plurial, nosotros acá lamentablemente lo tenemos que hacer por una cuestión legal. Ahí le estamos viendo la cara. Lescano de apellido, Marcelo, declaró... No, se negó 6 veces a declarar. Se negó 6 veces a declarar. No declaró en ningún momento. Y por lo que ella está diciendo, una causa o un hecho que data, entiendo yo, el 2015, corregime si me equivoco, recién ahora lo detienen, recién ahora se produce lo que es el proceso judicial o de juicio abreviado, que es lo que pretende que ellos se negaron. Y todo este tiempo lo ayudaron a profugarse. Y si no hubiesen alcanzado a detenerlo con el domicilio falso que encima dio... Carolina, ¿tiene otros antecedentes? Estaría en Uruguay. Ahí va. Claro, ahí está, ahí está. ¿Él tiene otros antecedentes, digo, otras denuncias? Porque generalmente el que comete estas aberraciones... No, que yo... Las ha cometido antes. Que yo sepa, no. No. Sí, vi que no, que yo sepa anteriormente no. Vi ahora que el Derechos Humanos está investigando en la unidad 40. Claro. Porque sigue ejerciendo pese a la denuncia penal. ¿Cómo que sigue ejerciendo? Seguía ejerciendo antes de estar apresado, ¿no? ¿Pero por qué derechos humanos? No sé. ¿Sospechan de algún tipo? Claro, sospechan de algún tipo de tortura a privados de su libertad. ¿Tenés esa información? Sí, no lo sé. No lo sé. Leímos ahí con Madres Protectoras que fuimos a ver el expediente, porque ellas son mi contención hoy en día. Obvio. Y estaba que está siendo investigando por derechos humanos. Claro, claro. Quizás por denuncias en función de su trabajo. Ahí sí es en función de su trabajo como penitenciario. Quizás algunas denuncias en el lugar, en la cárcel donde trabaje, seguramente. Por alguna violación de derechos, a premios ilegales o lo que sea, habrá que ver. Pero acá lo que le preocupa a Carolina, digo, es la aberración cometida con tu hijita. ¿Cómo empezaste vos a darte cuenta? ¿Ella empezó a hablarte? ¿Vos te diste cuenta por algunas cosas? ¿Cómo fue el proceso? Yo empecé a darme cuenta, como le decía, ¿no? Anteriormente, bueno, el día que vino mi hija quebrada con las ojotas de él, que las tuve hasta el año pasado, no voy a negar, las prendí fuego el año pasado, en pleno invierno, que me dijo, papá me amenazó, papá me encerró en el auto, papá me pegó, no aguanto más, y empezó a llorar, a llorar, a llorar. Trataba de calmarla yo y hablarle que me contara un poquito más. Se quedó dormida. El otro día la tuve que convencer, yendo con un montón de gente a hacerle la denuncia, porque ella le agarró una crisis ahí adentro, que los policías eran amigos del papá.
que lo iban a soltar, que el papá me iba a matar a mí y al hermanito. Que ella todo lo que se aguantó fue por mí y su hermanito. Porque la amenazaba con que no iba a matar. Dios mío, o sea que... Y dos cosas. Primero, lo que quiero remarcar, lo que dice Carolina acá. El mensaje de Carolina es muy fuerte para todas las madres que están pasando por esta situación. Siempre pasa en el círculo más íntimo, ¿sí? Cuando uno sospecha que la nena o el nene está en las mejores manos, que en este caso es el padre, bueno, es ahí donde generalmente actúa estos violadores o estas personas con violencia de género. Y por otro lado, lo difícil que es el acceso a la justicia, porque Carolina me estaba contando antes que la Fiscalía en su momento le dijo, nosotros te vamos a defender. Nunca tuvieron un abogado defensor, porque si habría un abogado defensor desde el primer día, el tiempo que ha transcurrido de la nena, que recién ahora la justicia le está diciendo tiene que hacer un tratamiento psicológico. Claro. Hoy con 12 años, cuando el primer hecho pasó a los 5 años, una nena o un nene, en este caso cualquiera que tenga 5 años, no tiene discernimiento, no tiene posesión de razonabilidad sobre la situación violenta que estaba pasando. Date cuenta que hasta la Fiscalía le está diciendo yo te defiendo y después termina tirando todo y después para te doy vuelta a la cara. Bueno, claro. esto que vos decís de la dificultad en el acceso a la justicia es un poco lo que plantea una reforma judicial transfeminista, que aquellas víctimas puedan tener acceso a un asesoramiento jurídico correspondiente, ¿no? Sentido, con perspectiva. Claro. Y bueno, justamente este caso lo demuestra, y que lo importante que es la ESI, porque el otro día Victoria Villarroel, vicepresidenta de Milei, decía que la educación se da en casa. Lamentablemente los abusos intrafamiliares son la regla, por lo tanto la ESI es la que corta y le muestra a los niños y a las niñas que tienen que tener otro tipo de salida y educación. Bueno, muy bien. Carolina, nada, para cerrar, simplemente, brevemente, que me cuentes cómo seguís adelante. ¿Cómo vas a seguir? O sea, no bajes los brazos. No bajes los brazos porque acá hay que hacer justicia. Y por eso te estamos dando cámara. Esto lo está viendo todo el país. Tenés que seguir adelante. Yo lo que quiero es, mis 2 hijitos, la salud de mi hija. Recuperar a mi niña. Ahí está. Yo quiero recuperar a mi niña. Quiero una pena máxima y la salud de mi hija. Da vuelta a la página y empezar a recuperar la salud de mi hija. Ahí está. Carolina, es lo único que me importa. Te mandamos un abrazo enorme, enorme, y vamos a seguir muy de cerca el caso, ¿eh? No estás sola. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a mis compañeras madres protectoras también.